Aportemos nuestro granito de opinión en este canal de YouTube para ESPN de lo que fue la victoria de México sobre Honduras, el 1-0 en el Olímpico Metropolitano este pasado domingo, porque me acompañan un panel muy futbolero como Fernando Palomo, Rafa Puente y Richard Méndez para hablar de lo que hizo la selección de un Tata Martino que no viajó por problemas de salud, pero que puso en la cancha el mismo 11 que había empatado ante Estados Unidos el jueves pasado en el Azteca. Un partido donde nos vamos a meter de lleno, el primer tiempo sin disparos a portería del lado a lado, una tajada de Guillermo Ochoa en el minuto 48 fue la primera llegada de peligro, un Tecatito Corona que tuvo una, pero la desvió el portero Luis López. Se abrió el marcador en el minuto 70 en un tiro de esquina cobrado por Héctor Herrera con el remate de cabeza de Edson Álvarez. Victoria y clasificación al Mundial porque México al menos asegura ese repechaje. Pero, ¿qué nos deja este partido, Rafa? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste? Todas tus sensaciones aquí el día después. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, ¿qué le deja? Pues le deja la victoria y le deja pues prácticamente ahora sí que la llave para ir de manera directa, ¿no? Calificarse para el Mundial, el siguiente compromiso que tiene, juega de local y aquí me parece que no hay duda de marcarlo como un claro y amplio favorito sobre El Salvador. Pero bueno, pues el partido que me dejó una decepción terrible. O sea, México, después de haber compuesto, yo digo considerablemente, su funcionamiento del partido contra Estados Unidos, sin meternos a lo que sucedió ese día, que las mejores oportunidades las tuvo Estados Unidos. Pero bueno, mi particular punto de vista, México, del comportamiento que había tenido prácticamente en toda la eliminatoria, mejoró en actitud, mejoró en funcionamiento, no tuvo la profundidad que se requiere y sabemos que este equipo, por lo menos en papel, tiene el potencial para poderlo llevar a cabo. Y en este partido contra Honduras, pues la verdad, el primer tiempo de vergüenza, me pareció. Y el segundo tiempo, vaya, rescata el resultado como se antojaba, también un poco lógico que lo rescataran frente a una selección que ya escucharé el punto de vista de los compañeros, pero para mí yo creo que es en la historia la peor selección, por lo menos que yo le he visto a Honduras. Honduras, sobre todo jugando local, aquí fue sin público, pues ya sabemos el castigo que, que le impuso la FIFA para no poder jugar con asistencia de público, que juega siempre en Centroamérica un rol importante y sobre todo en los partidos cuando se enfrentan a México. Pero bueno, pues México terminó venciendo con una pelota detenida que estuvo entre contacto de Álvarez y por ahí hasta me dio un poco, se podría entender o considerar como autogol del hondureño. Pero bueno, pues el resultado, a final de cuentas, de acuerdo a lo que sucedió en el partido, me parece justo. México sí obtiene la victoria, pero bueno, se tiene que aplicar y tienen que, la verdad, reconsiderar todo lo que ha venido siendo el pobre funcionamiento de México y que los escasos periodos que ha ofrecido un fútbol que se apega o se acerca al potencial que todos sabemos también tiene la selección mexicana, pues tendrá, por un lado, la satisfacción de verse instalado en la Copa del Mundo. Ahora, de Bueno. jugar en este nivel, yo creo que Uh-huh. digo, ni sentido tiene que vaya al Mundial, porque no creo que pase la fase de grupos. Bueno, lo que haga México en el Mundial lo prometo hablar en otro segmento, pero acá esas sensaciones para Rafa, esta selección dio como un paso atrás con respecto a lo que mostró ante Estados Unidos y en cuanto a lo que es el ataque, pues nada para destacar. Fer, para ti, porque el tridente del Tri tiene 359 minutos sin marcar. Bueno, un gusto saludarles, Rafa, Richard. Caro, la realidad es que no es tanto lo que tenga sin marcar el tridente de la selección mexicana, es las pocas ocasiones que generan o que les llevan hacia adelante, lo que creo que más tendría que asustar al seleccionado mexicano. Y pienso en decir a quién debe asustar, si debe asustar al aficionado, a la prensa, al cuerpo técnico o en realidad a todo lo que compone la selección mexicana. No hay eslabón que se deba quedar fuera de ser considerado dentro del grupo de los preocupados, porque México en este camino lo que ha mostrado nada más es contar con suficientes
recursos para poder generar jugadores competitivos que conozcan el escenario de un proceso de clasificación o que no se asusten cuando menos ante rivales que han sido menos expuestos a las situaciones en las que profesionalmente estos jugadores se han enfrentado, y nada más. O sea, México lo que tiene jugadores de mucho rodaje profesional, más allá de los que pueda tener incluso esta selección de Costa Rica, y creo que ha quedado ordenado así también la lista de clasificados a la Copa del Mundo. A México no le debe de preocupar tanto que los de arriba no marque, como lo poco que le llegan pelotas para que ellos generen ocasiones de peligro. Y esto, de verdad, no sé si se puede corregir en el tiempo que queda de acá a la Copa del Mundo. Si es un club, sí, bueno, quedan 8 meses, se puede trabajar y se puede cambiar la dinámica, pero es una selección que no va a tener muchas más exposiciones a partidos amistosos que le permitan desarrollar lo que tanto desperdició durante el proceso de clasificación en pos de ir a conseguir un resultado y preocuparse después por el juego. El juego te lleva recurrentemente a los resultados o regularmente a los mismos. Y acá está en México, en esta cantidad de partidos jugados ya, que han sido 13 hasta la fecha, de juego, yo quisiera hacer un repaso y quizás más adelante, y para cerrar esto lo hacemos, ¿cuál fue el mejor partido completo? ¿Cuál fue el partido que México pudo decir que haya completado en la eliminatoria? En ninguno, me parece, dejó México suficientes minutos de juego como para decir que fue un gran partido de la selección de México. Quizás un buen segundo tiempo, quizás una buena primera parte. Recuerdo un segundo tiempo en el Cuscatlán, por ejemplo, a donde dominan, pero luego no se encuentra una selección mexicana con fluidez de juego suficiente como para creer que en este proceso de clasificación se encontró como equipo. Si a lo que queremos ver es hacia mañana, me parece que es bastante nublado el panorama. Y tan así es ese problema frente al arco, que ingresa Diego Lainez, Uriel Antuna, Henry Martín, Eric Gutiérrez y lo mismo. Entonces, Richard, ¿qué más podemos sumar? Porque podemos hablar de todo lo malo de México, pero si vemos 4 partidos sin recibir gol, y en los últimos 2 con pareja de centrales distinta a la cotidiana, porque allí estuvo Johan Vázquez con César Montes. Un gusto como siempre, Caro, Fer, Rafa, pues sin recibir goles en esos partidos, pero hay que recordar que en el partido frente a Estados Unidos, por ejemplo, Memo Ochoa es figura. Es decir, no es que México controlaba defensivamente cuando el rival apretaba, sino que también su defensa quedaba expuesta y su arquero era el que tenía que resolver como esa última opción para no caer. Ese fue uno de los motivos por los cuales Estados Unidos no termina poniéndose en ventaja en el Estadio Azteca. Vale decir que México a lo largo de esta eliminatoria ha sido el peor anfitrión de los 4 que están hoy en zona de clasificación. Es decir, si tomamos en consideración solamente los partidos visitantes, México sería hoy líder de la clasificación de la CONCACAF. Si lo colocamos por solamente los partidos como local, México es el 4, estaría en zona de repechaje en ese sentido. Afortunadamente, esto es combinación de partidos de local y de visita, y por eso México hoy es tercero y ya aseguró el repechaje. Una cosa es tener una defensa que pueda trabajar bien, pero que ha sufrido a lo largo de toda la eliminatoria de las pelotas aéreas. El hecho de que no te marquen no significa que no se hayan visto esos errores defensivos en las pelotas aéreas, donde México ha sufrido mucho y donde ha tenido que trabajar Memo Ochoa, y también en otras la fortuna termina mandando la pelota por encima del arco. Otra de las cosas que yo veo que le termina faltando a México, y complementando parte de lo que ya mencionaba Fer y Rafa, por ejemplo, desde la zona de volantes, no basta jugar al fútbol y tener la pelota. La posesión es algo, pero cuando te enfrentas a un rival que te maneja el espacio, tú puedes tener la posesión, pero no encuentras los espacios para entregar la pelota a los hombres encargados de la definición. En este caso, el tridente que ha probado el Tata Martino. En esta selección de México han fallado, por ejemplo, en eso, en la construcción, en la elaboración, en el traslado. Alguien como Charlie Rodríguez, por ejemplo. Los últimos 2 partidos de Charlie Rodríguez frente a Estados Unidos, frente a Honduras, han sido fatales. Entonces uno empieza a entender que más allá de las variantes que trata de poner el Tata Martino, el que viene del banco tampoco te termina de resolver la situación, y no terminas de encontrar la forma de abrir una grieta en la defensa del rival y poder entregar un balón limpio para que alguno de esos 3 delanteros la pueda empujar. Uno piensa y entiende que el fanático mexicano se ilusiona cuando sabe que viene Jiménez, cuando sabe que el Tecatito Corona está en buen ritmo, y más todavía cuando sabes que el Chucky Lozano ya dejó atrás el tema de sus lesiones. Entonces hay que enfocarse entonces en pensar no solamente que ellos te van a definir el partido, es que hay que darles la pelota. Y hay hombres clave, en puestos clave dentro de la selección mexicana o dentro del 11,
que decide colocar al Tata Martino, que no lo están haciendo, que no están cumpliendo ese rol. Entonces, ese podría ser el problema de la falta de creación en el juego de México. Rafa, ¿tú cómo lo ves? Porque ¿cómo se soluciona esto? No, se soluciona con trabajo. El apunte que dio Fernando me parece atinadísimo en el sentido de que el periodo de tiempo que va a tener para poderlo corregir, entendiendo que México se califica para el Mundial, pues va a ser muy poco, porque no es como el día a día que tienes en el trabajo con tu equipo, con el plantel completo. Es una selección y periódicamente cumple con algunos partidos de carácter amistoso o algún tipo de concentración que generalmente es de un par de días o 3 días máximo. Entonces, sí va a tener ese inconveniente, ese problema. ¿Cómo se debe de corregir? Uno con trabajo y otro con la disposición de los jugadores. Y que el jugador recupere la confianza que ha perdido, porque se nota a todas luces que México está a lo mejor con el afán de hacer bien las cosas, pero no está en la elaboración adecuada, correcta, como para hacerlo funcionar. Los rivales que ha tenido en turno, por el nivel que tienen, que representan, han permitido, sí, que México tenga la pelota, pero no aparece la generación, no aparece el desequilibrio, no aparece el acompañamiento por los costados del 2 contra 1 para llegar a línea de fondo. Aparece muy escasamente el disparo de media distancia, que generalmente es un recurso para romper con los aparatos defensivos de los rivales. Entonces, digo, ¿qué tiene que hacer? Pues trabajar, y los jugadores concientizarse de que, bueno, pues han conseguido el objetivo, pero lo han conseguido quedando a deber, porque no veo un solo jugador, uno, incluido Ochoa, que haya jugado en la eliminatoria completa en el nivel que sabemos que tiene, o sea, en el potencial individual que tiene cada uno. Y que no termine en un partido de fútbol a los pelotazos o con goles de carambolas. Fer, para el próximo partido, el miércoles contra El Salvador, Héctor Herrera, bueno, está amonestado, se lo pierde. Y entonces, en esto de la creación, ¿cuánto se le puede complicar a México? Que ya sabemos que va a estar en Qatar, al menos de que Costa Rica golea a Estados Unidos y El Salvador haga lo mismo contra México, algo que es bastante improbable. Muy poco probable. No existen los imposibles, pero en este caso le pega al palo el escenario. A mí me parece que si bien Estados Unidos se apresura, saca la bandera que ya están clasificados cuando matemáticamente no lo están, algunos lo toman como un gesto de arrogancia y demás. Quienes sabe de esta historia sabe perfectamente que El Salvador en el Estadio Azteca, aún y en su mejor momento y con sus mejores herramientas, le costaría una barbaridad acercársele a México. Será un partido bastante cómodo, quizás hasta un espejismo para la selección mexicana. El Salvador lo que tiene es un grupo de jugadores muy combativos, con la intención de ser competitivos, pero que carecen ahora mismo del nivel como para poder hacerlo en condiciones de disputarle el resultado a México. Le podrá disputar por ratos la pelota, podrá tener por ratos el dominio y lo hará bien porque le vienen bien las canchas buenas y en buen estado, pero no lo hará durante todo el partido y México podrá salir de este compromiso pensando que ha corregido ciertos asuntos y que le llevan a quizás ver el día de mañana con mayor optimismo. Pero si vemos para atrás, hay 13 exposiciones, insisto, de juego que me hacen pensar que México lo que carece también es de jugadores para poder llevar adelante la idea que tiene el entrenador. Sabemos que quiere el 4-3-3, sabemos que quiere juntar a los mediocentros sobre el costado para salir por las bandas en asociación, sabemos que tiene figuras individuales que pueden desequilibrar como Tecatito y el Chucky. A ninguno de los dos se les vio, ninguna de las salidas ha sido ordenada, incluso hasta con rivales limitados, y lo que yo me pongo a pensar es si también no solamente no tiene el tiempo de poder con estos jugadores llevar adelante la idea, sino encontrar jugadores en el tiempo que queda para que esa idea se pueda llevar a cabo en la Copa del Mundo. Esa es la gran interrogante, y acá donde viene el gran problema, el problema de fondo. No juega el jugador mexicano expuesto en un escenario de tan pobre competencia que al final termina castigando a su propia selección. Hablo por la mayoría de jugadores que están todavía en el circuito de México. Bueno, así que implícito que contra El Salvador, que no esté Héctor Herrera, no va a ser grave para esta selección mexicana el miércoles en el Azteca.